Muy buenos días. Bueno, hoy es 10 de noviembre y quisiera compartiros 4 cositas que poco a poco se han ido dibujando con toda nitidez. Y parto siempre de lo que os digo siempre, mi propia conexión con la fuente, que es la que me permite descifrar todos los acontecimientos brillantes que a lo largo de mi vida se han ido cumpliendo como fruto de ese diseño exclusivo para mi propia vida, de la cual puedo deducir que cada uno de vosotros tiene exactamente el mismo proceso, el mismo camino. Como dice José Luis Parise, todos venimos a recorrer el mismo camino que Cristo. Olvidémonos de la forma y descubramos esa conciencia de comprensión para descubrir el engaño al que la humanidad ha sido sometida desde hace tantos miles de años. Yo me encanta decir mi propia historia desde la perspectiva en que empecé a descubrir ese profundo significado. Soy un empresario, ahora 62 años, estoy en Mar del Plata y durante 59 años fui un empresario nacido en una familia catalana. Mi abuelo era multimillonario, generó una fortuna antes de la Guerra Civil Española, y el objetivo de que yo naciera en esa familia era simplemente para emular su propio camino y descubrir todas las trampas que el sistema financiero, uno de los paradigmas a los cuales la humanidad está sometida, pues ha ido tejiendo de manera fulminante para atrapar a la humanidad en una prisión mental donde la creencia absoluta de que el dinero es unos elementos de generar éxito, felicidad, pues es todo lo contrario. Siempre me encanta argumentar los elementos primordiales por los cuales yo realizo el camino que hago. Yo fui un mal estudiante, fatal, pero en un momento determinado estudié magisterio para poder tocar la batería. Pero el objetivo primordial era crear mi propio negocio para emular a mi abuelo. Esa inspiración estuvo siempre ahí. Y descubro que mi abuelo hizo como hizo Rockefeller en el sistema, en el mundo de la madera, la hizo en el mundo del petróleo. Rockefeller, cuando está suministrando querosén a la humanidad, se da cuenta de que a través del invento de la luz, de la energía eléctrica, se pone en peligro esa red de control. Lo que hace es sustituida por sus colegas mediante los vehículos de combustión. El objetivo era poco a poco ir sometiendo al humano a productos que contaminaban todo aquello que él tocaba y con el objetivo de esclavizarlos a una dependencia absoluta. Por eso hoy podemos ver esas clavadas del control energético que están intentando ejecutar en el planeta entero. En 1903, Rockefeller se da cuenta que de los derivados del petróleo puede obtener una industria farmacéutica. De hecho, no es que se dé cuenta, sino el objetivo es cómo podemos generar algo que nos permita controlar al humano en un proceso de evolución y tenerlos sometidos para que sigan proporcionando energías negativas, que es aquello que alimenta a los seres a los cuales ellos sirven y a esas entidades que están en un mundo de cuarta dimensión. Toda esa claridad en esa información, ya os digo, primero proviene de mi propia fuente. Recordando, insisto, lo que hizo Rockefeller en 1903, que es crear esa industria farmacéutica con el objetivo de crear una industria que genere sufrimiento, dolor y expansión de todo aquello que puede permitir mantener al humano enfermo. Por eso crea la asociación de cáncer, cuando los médicos empiezan a descubrir que esos productos farmacéuticos crean enfermedad, el cáncer,
y después de crear la Asociación Anticáncer, pues empieza a perseguirlos. Evidentemente, a los ojos del humano actual, todo eso son tonterías y que no puede ser, que los medicamentos están para sanar, que etc, etc, etc. Bueno, ya digo que cada uno tiene que descubrir algo y no es un problema de opinión. Un objetivo primordial es eliminar a 2/3 partes de la raza humana, como ya lo han hecho en otras veces. Mi abuelo hizo lo mismo con la madera. Buscó cómo conseguir una madera de calidad, porque no llegaba a España la madera de calidad, y se dio cuenta que en el Pirineo podía encontrar una cantidad importantísima de madera autóctona que permitiera suministrar ese mercado. Lo mismo hice yo con una red de cafeteras. Empecé a dedicar a pequeños grupos con maquinitas de monodosis, pasando por varias fases, ¿no? Y fue muy interesante descubrir todo eso. Y como el paradigma de la política, que está creado para tener al humano esclavizado, haciendo creer que las leyes están para protegerte, creando seguros sociales que son aquello que va a permitir una vejez digna, todo eso son mentiras perfectamente estructuradas y ocultas detrás de fines siniestros. El sistema bancario, la dependencia absoluta de que el humano tiene que depender del Estado con ese objetivo de tenerlos controlados en ciudades para proporcionar esas energías de sufrimiento constante que son el alimento. Una NASA y un mundo científico utilizado como estandarte de conocimiento para tener al humano haciéndolo creer que es aquello que debe creer y que no, haciéndolo creer que no existen razas fuera de este planeta. ¿Y por qué? Pues es fácil, porque la raza que controla ese planeta laboratorio en el que estamos es una raza de origen extraterreno que ha pactado con otras, dile Draco, dile reptilianos, es igual. El hecho es que ellos, para proteger su integridad, lo que hacen es hacer desaparecer toda evidencia de que existen 88 billones de razas o cualquier número que queráis ponerle. Porque si somos tan pequeñitos en el universo, demasiada casualidad, ¿no?, que estemos solos en él, pero cada uno que crea lo que crea. Por supuesto, el papel de la religión es muy importante porque fue creada precisamente para separarnos de esta conexión con la fuente. Recuerdo que en el año 1962 hubo una gran nevada en el que nació Marta. ¿Y qué pasa cuando se produce una gran nevada? Pues es un nevadón, que es exactamente el título del creador de nuestro Sol. Qué casualidad que Andrea Barnabé naciera también en ese 1962. El mundo es el que nosotros consideramos real, es un perfecto juego informático, perfectamente diseñado, en 3D, donde nosotros somos las fichas, los jugadores, y que estamos en la última partida. Una partida que cada vez nos han estado en cada encarnación, nos eliminan, game over, yo soy muy malo con el inglés, y hemos estado repitiendo constantemente eso. Esa idea me la dejó muy clara en su momento José Luis Parisi, cuando decía que haciendo sus trabajos de regresión se da cuenta de que el humano, fuera cual fuera la reencarnación en la que estaba, pues estaba siempre con las mismas situaciones de aprendizaje, estancado. Tanto era así que percibía también en los momentos entre vidas ocurría lo mismo, y lo mismo ocurría a la humanidad entera. Había 4 grandes paradigmas: economía, religión, política y ciencia, que mantienen al humano perfectamente encarcelado en una prisión mental donde no puede escapar, repitiendo encarnación tras reencarnación, pues situaciones de sufrimiento donde la modificación de la aparente realidad del juego es transformada en un rotundo infierno, donde las decisiones que tomas acaban siendo siempre desastrosas porque no puedes identificar que manipulan ese entorno para que tú ejecutes pensamientos autodestructivos, anulando, por supuesto,
la capacidad de comprensión, de entender y sentir que tú eres el creador de tu propia realidad. Por tanto, ¿qué quiero decir con eso? Es imposible crear una realidad propia si el humano no identifica de que hay una trampa, un virus que fue inyectado en ese planeta laboratorio donde venimos a experimentar para ascender a niveles superiores de conciencia, y que ese estancamiento evolutivo pues no es fruto del proceso de aprendizaje, sino que es fruto del proceso de manipulación de estos seres. Mis 100 o 99 miembros de mi equipo, cada vez les amo más, descubro a mentores, proveedores, personas que he tenido impedimentos, enfrentamientos, me doy cuenta, ha sido brillante, especialmente la de Marta, ¿no? Su papel a mi lado en la construcción de la empresa, en la construcción de todos los momentos críticos, como el desahucio de mi familia, la ruina, las dos otras ruinas, el suicidio de mi hermano, otro gran compañero de aprendizaje, mi padre, por supuesto, otro gran maestro que adquiere la enfermedad de Parkinson para hacerme ver cómo el pánico a la pobreza en el hijo de un multimillonario sin capacidad de generar su propia realidad pues acaba sometiéndose al miedo y al terror, exactamente como mi hermano, y cómo esa trampa del dinero lleva al humano a la autodestrucción en todos los aspectos. Cuando yo descubro las señales del suicidio de mi hermano en una fotografía 7 años antes de que acontezca, como el dibujo de 2004, en el que dibujo mi vehículo Mercedes matrícula 2020 con las letras CSS, y que me persigue un mosquito indicando ese acontecimiento que en el 2020 se quiere instaurar como permanente en la humanidad, me doy cuenta de que yo simplemente estoy transmitiendo el guión que previamente había sido diseñado para la humanidad. No tiene sentido que de manera tan minuciosa cada ficha que aparece en mi vida, como casi los 20 o 30 dibujos proféticos que hice en un momento de materialismo absoluto, en ese momento solo me interesaba emular a la riqueza de mi abuelo, genero una empresa o creo una empresa de 1 millón de euros que genera más de 9 millones de euros desde que la tengo, generándome 100.000 euros al año desde hace casi 30 años y no llegando a final de mes sin saber por qué. Y sigo a grandes mentores como Robert Kiyosaki, donde descubro que mi negocio obedece a esas leyes económicas. De ahí escribo esos 3 libros con un mentor en el 2019. Pero cuando escribo esos libros, en ningún momento he identificado todavía ese control absoluto por parte de esas élites que han manipulado ese entorno, ese laboratorio, ese planeta que es un laboratorio. Todo un entorno totalmente dormido, donde permanece escasamente Marta y alguna que otra persona a su lado. Caminamos, ¿no? Notas perfectamente cómo los sistemas de control mental han hecho que el humano no pueda en ningún momento poder deducir por sí mismo que está atrapado en un lugar así. Yo tengo la gran ventaja, de hecho he sido preparado de manera minuciosa, por eso de manera oculta, con un racionalismo absoluto, para que en el momento en que fuese activado mis 59 años pudiera detectar todo lo que os estoy diciendo. Yo no puedo dejar de decir lo mismo, yo soy un tío normal, y si yo soy un instrumento del plan divino para ejecutar esa renovación o esa percepción de la conciencia crística, tú que me estás escuchando, que perteneces a esa misma humanidad que yo, pues no tiene ningún sentido que no seas parte de ese plan. Incluso no tengo ninguna duda que todos los que hemos encarnado en este momento, que llevamos miles de vidas haciendo lo mismo, yo recuerdo sensaciones, todavía pocas vidas, cada vez tengo más clariaudiencia, cada vez puedo descifrar más códigos que están ocultos en todas las señales de mi vida, incluso algunas del entorno. Me está resultando realmente fascinante, todo perfectamente codificado, donde descubres la maestría de los genetistas
que trabajan para la fuente y me parece increíble. Esos ingenieros informáticos que realmente han construido esa matrix donde nos desenvolvemos como creyendo que es la realidad cuando sabemos que es el resultado de las experimentaciones que estamos ejecutando nosotros como seres divinos provenientes de ese gran sol central que es Nevadón. A mí me resulta fascinante. Yo he tenido a más, una vez empezado a ser activado, pues la gran ventaja de ser arrancado de mi entorno de Barcelona para que en ningún momento vuelva a ser succionado por los controladores que fácilmente te vuelven a tender trampas para que uno esté totalmente sometido. De ahí que todo mi entorno me ha rechazado y que prácticamente no tengo ninguna relación excepto con mi hija y con Marta. Para los demás es como si Emilio hubiese cambiado de nivel, sabiendo ya que la muerte no existe, que es un cambio de estado y que lo que es interesante, cambio de estado o dejar este avatar físico para seguir habitando los cuerpos que tenemos en otras dimensiones, pero que las religiones se han encargado de ocultar de manera muy minuciosa. Por eso es fascinante entender cómo Jesús, mediante aparentar la crucifixión, pudo escapar de la presión de las élites. Y en ese proceso de ascender a una dimensión superior fue cuando estuvo en el sur de Francia, 13 años después de la crucifixión, y luego cuando fue descubierto y perseguido por las entidades romanas o los ejércitos romanos, pues marchó al sur de Francia para morir a los 84 años. Todo es muy, muy impactante. Recordemos también que el primado negativo de las películas, por eso el señor Rockefeller compra Hollywood para, mediante las emisiones en las películas y las producciones, poder incidir en hacer creer que el humano, que lo que está viendo en esas películas es puramente ciencia ficción y no será admitido en el mundo real. Por eso quiero deciros que no puedo darle mayor poder de imaginación a un director o productor de Hollywood frente a una fuente creadora que es capaz de hacer películas en 3D en la que estamos viviendo nosotros. Aceptar eso es difícil. Que nuestro cuerpo sea llamado un cuerpo biológico me parece correcto, pero lo que no tengo ninguna duda es que es un elemento artificial creado por una fuente de genetistas, llamaremos Enki, muy brillante. Lo mismo que las especies vivas que estamos viendo volar por los aires o recorrer por la selva de la naturaleza. Cuando uno empieza a tomar conciencia, te das cuenta de que esa fuente creadora está en todas partes. Es el programa. Todo está creado. Cuando uno empieza a descubrir que la atmósfera es una producción creada por esa fuente y que los manipuladores han hecho sus intervenciones para modificar parte de esas inclemencias climatológicas, etc., aparentando siempre progreso y protección cuando están ocultando, pues una vez más, como siempre en todos los acontecimientos que aparentemente han hecho en la vida, pues un propósito de eliminar y controlar a la raza humana. La historia está, ¿qué diría yo?, escrita por los oscuros, por los manipuladores, y por tanto toda la biografía que existe es simplemente esa mentira disfrazada en las facultades, en las universidades, en las escuelas, donde se adoctrina al humano como un conejillo cuyo objetivo es dar una y otra vez ese alimento energético que a ellos les es evidentemente suculento. Yo no cuestiono su deseo de percepción, simplemente os describo que muchos humanos han caído en las trampas de estas élites, sucumbiendo a engañar a la humanidad simplemente por bienestar económico, que es una de las trampas, y que realmente ha sido muy brillante por su parte. Yo ya he descrito en varios libros todavía no,
pero en vídeos la trampa financiera a la que fui, el camino que recorrió mi familia, para mí ha sido impactante, miles de operaciones, y sé que es difícil porque la persona que está aquí, ese embudo tan grande, pues les es difícil creer. Incluso las personas que yo estaba en Richtad, Barcelona, cuando empecé a hacer los primeros pasos ahí en el 2015, pues lógicamente se apartan de todas esas cosas que estoy compartiendo. En ningún momento ninguno acepta que no existen las crisis económicas, se creen que el sistema, las acciones, es un sistema para facilitar el rendimiento y la protección de un capital personal, cuando el objetivo es robarte el dinero. El sistema bancario es lo mismo, está creado para hacerte sufrir, para hacerte creer que te van a facilitar ciertas cosas, cuando el objetivo es que caigas en sus redes y que tú mismo te autodestruyas hasta perderlo todo. Es difícil, pero si la persona empieza a mirar en vez de hacia afuera, hacia adentro, empezará a descubrir cosas realmente brillantes. Lo dejo aquí. Voy a hacer un pequeño montaje y os lo cuelgo. Muchísimas gracias por escucharme y vamos a seguir. Estamos en momentos muy intensos. Los 4 jinetes del apocalipsis están atacando en sus últimos momentos. Cuidarse mucho. Nos vemos.